Mi nombre es Luis Fernando León Rosales y yo hablaré sobre el tema 1. Primero que nada tenemos que saber que el micrómetro se encarga de realizar medidas de precisión. Su nombre deriva de las palabras etimológicas griegas micros, que significa pequeño, y metrón, que significa medición. Como podemos ver en la siguiente línea de tiempo, lo inventó el inglés William Gascoigne en torno del año 1640. En principio, se utilizó para mejorar la precisión de la medida de distancias angulares entre las estrellas y para saber los tamaños relativos de los objetos celestes. Mucho después, Jean-Laurent Pelmer, en 1848, consiguió fabricar un tornillo micrométrico de mano basado en su invento anterior de Henry Moseley, que utilizaba un tornillo de banco hecho en 1841. Ya para 1867, Brown y Sharp empezaron a vender este objeto en masa, especialmente en los países de habla inglesa. En el año de 1868, Edward Williams incorporó la escala de Nonio, con el cual se mejoró la exactitud del instrumento. Hoy en día, Mitutoyo es el fabricante de micrómetros que domina el mercado mundial de micrómetros. La compañía se ha estado extendiendo por varios países, incluyendo los Estados Unidos, con los otros productos como los calibradores. Para la aplicación de los micrómetros es más notable en la industria automotriz o en la fabricación de piezas para máquinas, autopartes, componentes, etc. Se utiliza para medir distancias, cavidades o terrenos de poca dimensión en los que la medida precisa es indispensable. Algunas de sus aplicaciones son la comparación directa de una escala predeterminada, como los centímetros, pulgadas, etc., sobre las medidas reales que debe tener una pieza, por ejemplo los engranes de una caja de velocidad de un automóvil. Otras aplicaciones más directas se encuentran que sirve para medir alambres, esferas, ejes o bloques de algún mecanismo o de las partes de algún proceso industrial. Hola, buenas tardes, soy Pedro Sergio Almaraz Moreno y les presentaré las partes de un micrómetro de exteriores. Para esto, me apoyaré con esta imagen en la pantalla. Inicio con el marco C, marco en forma de C con dos puntos de sujeción para medir un objeto. Su función es proporcionar la estructura básica del micrómetro, donde el yunque esté en un lado y el husillo móvil del otro. Inicio con el tornillo de ajuste cero. Es un tornillo ubicado en la parte posterior del yunque y su función es ajustar el error cero del micrómetro cuando sea necesario. El yunque es la parte cilíndrica estacionaria del micrómetro, ubicada en el extremo más alejado del marco en C. Luego sigue el husillo, que es una parte cilíndrica larga que se monta a través de todas las partes de la manga, la tuerca de bloqueo y el dedal. Su desplazamiento es hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del sentido de giro que le demos al trinquete. La cara del yunque y cara del husillo son caras opuestas entre sí y son los puntos de medición del micrómetro. La tuerca de bloqueo es la encargada de bloquear el movimiento del husillo y así no afectar la medida hecha en el objeto. La manga, pieza cilíndrica con la función de dar la indicación de lectura en milímetros en caso de micrómetro imperial. El dedal también se monta en el eje y una escala se graba alrededor de su perímetro. La escala del dedal es mostrar el valor de la medida de fracción. El trinquete sirve para rotar el husillo en la dirección deseada para el proceso de medición, asegura una fuerza de presión igual en cada medición, como también evita el apriete excesivo por parte del operador. El agarre moleteado es la parte que permite una mejor sujeción para el operador al manejar este instrumento de medición. La escala graduada, escala nonio y la escala es parte numérica donde se hacen las mediciones del objeto que se están midiendo. Muchas gracias. Bernardo Muñoz y les hablaré acerca de las partes del micrómetro para interiores. Este tipo de micrómetro tiene un parecido con el vernier debido a la forma que tiene en estas mandíbulas. Las partes que lo conforman, al igual que el micrómetro para exteriores, también es un trinquete, un dedal, es la manga, que estos dos son los que tienen las mediciones que vamos a estar utilizando. El huesillo, que es esta parte, funciona para que se le dé rigidez a la pieza y que estén conectadas las dos mandíbulas, que son estas, y una perilla de bloqueo para que no se esté moviendo y no altere la medición. Utilizamos este micrómetro cuando las medidas que se requieren están adentro, ya sea de un tubo o están adentro de una circunferencia, o simplemente necesitamos algo más pequeño
que ya no se necesita el otro micrómetro que utilizamos. Es por eso que se necesita uno más especializado para lo que se busca hacer. Buenos días, soy Ángel Hernández Sánchez y el día de hoy les vengo a mostrar 3 ejemplos de cómo medir con el micrómetro en este simulador. Como se puede observar aquí donde está mi cursor, este micrómetro llega hasta 25 milímetros. Entonces lo que voy a hacer va a ser ocultar la cifra para enseñarles cómo medirlo. Para empezar, podemos observar que el tambor llega hasta 45 milímetros y la escala va de 5 en 5 milímetros con intermedio de 1 milímetro y en la parte de abajo de 0.5 milímetros. Entonces tomaremos esa medida de referencia. Como podemos observar es que pasa los 5 milímetros, pero también pasa 0.5 milímetros. Entonces quiere decir que llevaríamos hasta ahorita 5 milímetros más 0.5 milímetros, llevaríamos 5.5 milímetros. Ahora sumaremos lo del tambor, que sería, cada línea sería 1 milímetro. Como vemos, nuestra línea de referencia de aquí en medio está justo con la del 25. Entonces sumaríamos 5 milímetros más 0.5 milímetros más 0.25 milímetros, que eso nos estaría dando 5.75 milímetros, como se ve aquí. Ahora tomaremos otra de referencia, esa. Ahora, como podemos ver, sobrepasa el 18, 15, 16, 17 y 18 y no sobrepasa el 0.5, no sobrepasa el 18.5, sino que está antes. Entonces nos fijaremos en el tambor y podremos ver que aquí está el 5, el siguiente sería el 6, el 7 estaría justo con la línea de referencia. Entonces podemos decir que sería 18.7 milímetros. 18.07 milímetros. Ahora, ya que estas son décimas, ahora tomaremos otra de referencia. Por ejemplo, esa. Pasa el 10, pasa el 11, pero no llega a 11.5. Entonces podemos denotar que serían 11 más, nos fijamos aquí en el tambor, que todavía no pasa el 15, después sería 16, 17, 18, 19. Entonces podríamos decir que serían 11.19, ya que es la línea que está antes de nuestra línea de referencia. No podemos tomar el 20 porque todavía no pasa la línea de referencia. Si hubiera pasado, tomaríamos el 20 como la referencia, porque está cerca de nuestra línea de referencia. Pero en este caso quedó así y dice que es 11.19 milímetros, como podemos ver aquí. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ceci Torres Vizcaya y les voy a presentar la conclusión general del video. Gracias a esta investigación podemos conocer más sobre estos dos micrómetros, el micrómetro de interiores y el micrómetro de exteriores, ya que como sabemos existe una gran variedad de micrómetros. Es importante conocer sus partes, cómo funciona, cuál es la función general del instrumento, cuál es la función de esa parte o cómo afecta esta parte del instrumento, cómo se hacen las mediciones, cómo salen las mediciones, en qué situaciones lo podemos utilizar, etc. Ya que así podemos hacer un uso correcto del instrumento y brindar mayor precisión y mayor calidad al proyecto en el que estemos trabajando. Como ingenieros mecatrónicos es importante que hagamos conciencia sobre el conocimiento de estos instrumentos, del uso de estos instrumentos, nos tomemos el tiempo para investigar sobre ellos y así en un futuro, si nos dedicamos en la industria
y se nos pida o necesitamos hacer uso de estos instrumentos, tengamos el conocimiento necesario para ello y así brindemos más calidad y una mejor respuesta, un mejor resultado a lo que estemos realizando.